En las mujeres hay 3 etapas que deben ser completadas antes de poder llegar al orgasmo: deseo, excitación, meseta y orgasmo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexo Sentido. El día de hoy nos acompaña en la conducción y le vamos a dar la bienvenida a Becky. Hola, Becky. Hola Paulina, muchas gracias. Es para mí un gusto estar con todos ustedes y sobre todo el día de hoy que vamos a hablar de un tema muy interesante. Es un tema que tiene todavía muchos tabús y muchos mitos, que es cómo vive la mujer su sexualidad. Vamos a hablar hoy de la sexualidad femenina, pero antes tengo con nosotros a Carolina. Ella está con nosotros de invitada especial. Carolina, muchas gracias. Ella es sexóloga y médica. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema tan interesante el día de hoy, que es la sexualidad femenina. Paulina, platícanos un poquito cómo vive actualmente la mujer mexicana su sexualidad y de qué se diferencia de la del hombre. Fíjate que creo que muchas de las diferencias que tenemos las mujeres y los hombres hoy en día se hacen muy marcadas o más marcadas por cómo nos educan. Todavía nos siguen educando muy distinto a los hombres y a las mujeres en torno a nuestro cuerpo. Entonces, mientras a los hombres les dicen ve y explora, ve y tócate, y no está mal tener parejas, y no está mal experimentar, a las mujeres nos siguen diciendo que tenemos que, bueno, a lo mejor tener una pareja, estar vinculadas afectivamente con alguien, y entonces eso nos sigue pesando mucho. Yo te podría decir que hoy en día las mujeres en México estamos con muchas ganas de tener información, tenemos muchos lugares donde podemos tener acceso a la información, y sin embargo todavía tenemos esa pequeña vocecita que nos molesta a veces, y lo digo porque de repente muchas mujeres llegan a terapia con situaciones de culpa, de incomodidad ante su propio cuerpo y su propia sexualidad, justo por todas estas cosas que nos han enseñado. Entonces tenemos como un pie en el querer progresar y querer saber más, y un pie todavía en las cosas que nos han enseñado, en todos estos mitos de los que hablabas. No sabemos qué es verdad, qué es mentira, y qué cosas podemos cambiar, qué cosas están en nuestras manos cambiar y qué cosas no. Entonces falta todavía información y el trabajo con nuestras propias actitudes ante la sexualidad. Y por eso es que a la mujer le cuesta tanto disfrutar plenamente de su sexualidad, ¿no? Por todos estos tabús y estos miedos y lo que te dicen desde chiquita, y culturalmente también, Claro. somos una sociedad un poquito conservadora, entonces todavía están esos miedos, el mito. ¿Por qué muchas mujeres no llegan a un orgasmo? Tiene que ver con todo esto también. Tiene que ver con todo esto, sí, y porque además, bueno, la doctora Caro hizo un estudio justo sobre sondeando un poco qué pasaba con las mujeres, y algo que nosotros exploramos mucho en una mujer que, por ejemplo, nunca ha tenido un orgasmo es qué tanto conoce su cuerpo, qué tanto se ha tocado y qué tanto se ha autoexplorado, masturbado, autoerotizado, todo esto. Y la verdad es que encontramos que poco, ¿no? O sea, las mujeres no se conocen. Además, lo más importante es un tema muy grande en la sexualidad femenina, que es pues es muy diversa, es la parte de la masturbación. Entonces yo no puedo pretender que mi pareja o la persona con la que yo tenga relaciones sexuales me conozca, sepa que me gusta, si yo no me conozco y si yo no sé que me gusta. Y muchas mujeres todavía no se masturban, no se atreven a hacerlo. Hay a otras que no les gusta, otras que simplemente dicen, no, es que no sabía que yo lo podía hacer, Sí. porque está muy ligado a los hombres, como hombres se masturban, mujeres no se pueden masturbar, porque siempre la sexualidad femenina empezó como muy rezagada a darle placer al hombre. Entonces toda esa parte como del machismo, de que tu sexualidad es para la sexualidad del hombre y no para ti. Pero a medida que va avanzado el tiempo, y siquiera, porque si no, ¿qué tal? ¿Dónde estaríamos? Sí, claro. La mujer se ha ido empoderando, nos falta muchísimo más. La mujer se ha ido empoderando un poco de su placer, de su sexualidad, de conocerse. Pero en este estudio nos dimos cuenta que fue una encuesta realizada para mujeres de Colombia y mujeres de México. Más o menos el 67%, 6 de cada 10 mujeres refirió que se había masturbado alguna vez en su vida. Pero a la hora de ver la frecuencia de la masturbación, lo han hecho una vez al año, o solo una vez, o una vez al mes, o muchísimo menos. Entonces todavía falta como este empoderamiento. Ya vamos avanzando, Vamos. pero es muy importante que la mujer se conozca, que nosotras nos conozcamos y sepamos cómo funciona nuestro cuerpo, qué nos gusta, qué nos da placer, porque si no, a la hora de tener
sexualidad en pareja, eso nos va a dificultar muchísimo. Es muy importante conocer nuestro cuerpo, ¿no, Paulina? ¿Existe una edad propicia para que una mujer empiece a explorarse, empiece a explorar su cuerpo? Mira, yo creo que tiene que ser la edad en la que nos sintamos cómodas. Yo diría que hay como dos tipos de exploración a lo mejor, ¿no? Vamos a pensar en la exploración que nos da excitación y que a lo mejor esto que hablábamos de la masturbación y que puede ser, muchas mujeres la inician en la pubertad, pero muchas otras antes. Y también me parece que está la exploración que no necesariamente nos lleva a tener un orgasmo, ¿no? Y a lo mejor si somos mujeres que nunca lo hemos hecho, si nunca nos hemos tocado, deberíamos también empezar por explorarnos, tal vez no con ese fin de tener un orgasmo, pero con el fin de conocernos, porque tiene que ver con nuestra salud. Entonces yo les diría, incluso a los papás y a las mamás que nos ven, dejen también que sus hijas y sus hijos conozcan su cuerpo, porque es una manera de saber en qué momento está saludable y en qué momento hay cambios que tenemos que platicar con ellos mismos, ¿no? Que se tienen que enterar, a lo mejor hay un problema de salud, y entonces tendríamos que saber, por ejemplo, cómo nombrar estos órganos sexuales, para dejar estas ambigüedades y estos dobles mensajes que les damos sobre todos los múltiples nombres que tienen solo esa parte del cuerpo, y saber exactamente cómo están nuestros órganos sexuales cuando están saludables, para saber también cuando no lo están. Entonces, esa exploración es importante, no está ligada necesariamente a un orgasmo, pero está ligada a nuestra salud. A conocernos un poquito más, yo creo que es importante. Tú, a ver, ¿cómo nos aconsejarías? ¿Cómo debemos explorar nuestro cuerpo? Mira, las mujeres, a diferencia de los hombres que lo tienen todo como muy más a la mano, necesitamos usar, a veces digo, claro, nos podemos ver y bañarnos y todo esto, pero también a veces necesitamos explorar mucho más y por lo menos en algún momento de su vida tomen un espejo de mano pequeño que pueden ustedes acercar a sus órganos sexuales externos y observarlos. Es una manera también de conocer exactamente cuáles son las diferencias, porque todas las mujeres somos muy diferentes. Si ustedes conocen los esquemas que les han enseñado en la escuela, esos están muy bien, pero en la realidad las mujeres tenemos órganos sexuales muy distintos, ¿no? Es más, hay tantas vulvas como mujeres hay en el mundo, porque hay muchas mujeres que dicen, no, es que mis labios mayores son más chiquitos que mis labios menores, eso es normal. Si son así, cada mujer es diferente y cada vulva es diferente, entonces los órganos sexuales cambian mucho de mujer a mujer y es súper importante que tú te conozcas los tuyos, que sepas si te gusta, si no te gusta y pues cómo se llama cada parte y qué es para que la sepas diferenciar. Entonces eso es súper diferente y súper importante. Y lo otro que mencionabas ahora, también hay un tema en la mujer que es desde chiquitas, desde la pubertad, y es esta parte, por ejemplo, de la menstruación, que hace parte también de la sexualidad femenina, porque desde el principio te dicen, ay, ya te bajó, o no sé acá como le dicen en México, ya te bajó y entonces, no, ya puedes ser mamá y te meten un montón de miedos, ya te tienes que cuidar de los hombres. Y no te explican realmente y tú no sabes realmente qué es lo que está pasando, cómo funciona el ciclo menstrual en tu cuerpo. O cómo nacen los niños, porque luego están pensando que con un beso ya te embarazas, y entonces después de la menstruación tu sexualidad se vuelve como tu peor enemigo. Exacto, entonces ahí te meten más miedos y lo que decíamos al principio, la parte de la educación que recibimos desde pequeñas va a influir demasiado en nuestra sexualidad en la adultez, en cómo la vivamos, en cómo la percibimos, porque entonces nos enseñan como todos estos miedos de, ay no, ya me bajó, entonces me tengo que alejar de los hombres. Y es todo lo contrario, es aprender a cuidar su cuerpo. Y muchas veces hay muchas mujeres que dicen, ay, es que ya me bajó, qué pereza, me tengo que esconder la toalla higiénica, no la puedo mostrar, como si eso fuera algo malo, y es simplemente el funcionamiento normal del cuerpo. Sí. La pena, por ejemplo, de ir al supermercado y comprar una toalla sanitaria y un Y hay mujeres que terminando la pubertad entran a la adultez y eso sigue siendo un tema tabú y si quieres cuando regresemos del corte vamos a platicar exactamente cómo afecta eso, que a lo mejor pareciera que no tiene nada que ver, pero nuestra salud sexual cuando somos adultos.